Dios, un Dios perdonador. Y hemos dicho dos cosas importantes. Número uno, que solamente la persona a quien hemos afectado con nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestra mala conducta, nos puede perdonar. En este caso, cualquier pecado, pequeño o grande, es contra Dios, contra la dignidad de Dios, contra la voluntad de Dios, contra la santidad de Dios, contra la justicia de Dios, contra la ley de Dios. Por lo tanto, a Él tenemos que perdonar y a pedirle perdón. Y si no supiéramos que Dios es lo que es, un Dios perdonador, pues nos llenaríamos de angustia, ¿no? Y siempre estaríamos con esa duda: ¿será que Dios realmente me ha perdonado? Y las Escrituras entonces nos dan esta dirección. Hemos leído Daniel 9:9, ahora vamos a Jeremías 31:34. ¿Alguien nos lee Jeremías 31:34? Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá: conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Qué tremendo, ¿no? Yo perdonaré y no volveré a acordarme. Aquí hay una clave. Cuando nosotros decimos que perdonamos, estamos tomando una decisión. Y aunque los recuerdos de esos malos momentos pueden venir a nuestra mente, nosotros no vamos a tomar, a revivir, a volver a condenar, a enjuiciar. O sea, nosotros no llevamos una cuenta de estas faltas que otros han cometido contra nosotros, porque Dios tampoco lo hace. Aquí dice: los perdonaré y me olvidaré. A Dios conoce todo, pero Él toma esa decisión: los voy a perdonar y no voy a volver a utilizar eso contra ellos en una nueva situación. Los perdonaré. Veamos qué dice Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En que tenemos perdón de pecados. Una pregunta que generalmente hacemos cuando damos edificación a los recién convertidos. Una de las preguntas en este gran tema de seguridad de salvación es leer estos textos, versos 1-7, y preguntarle: a ver, ¿cuántos pecados le ha perdonado Dios? Y sería también una pregunta para nosotros: ¿cuántos pecados Dios le ha perdonado a usted? Según el texto. Leamos otro que está también en Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué tremendo. ¿Cuál es la base de este llamado del Señor a
perdonarnos los unos a los otros. La base del fundamento es que Dios nos ha perdonado a nosotros primero. Nosotros hemos experimentado el perdón de Dios. Y entonces Dios dice, como yo los he perdonado, ustedes también deben tener siempre esa disposición para perdonar. Es más, Jesús en sus enseñanzas, en los evangelios está contó una parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Uno tenía una deuda muy grande y el acreedor le llamó y le dijo, págame. Y el hombre dijo, no puedo, tengo compasión de mí, ten misericordia. Y el Señor dice que, en este caso, el acreedor tuvo compasión y le perdonó. Pero este deudor también tenía otro, un amigo, un padre, lo que sea que le debía. Pero él tomó otra actitud y fue, lo agarró el cuello y págame. Lo dijo que lo iba a llevar a la casa hasta que le pague el último centavo. Entonces el primer acreedor se enteró de esta historia y le mandó a llamar. Le dijo, yo te perdono porque tú no has perdonado a otro que te debía menos, y lo puso bajo condena. El Señor nos pide que tengamos esa predisposición. ¿Por qué? Porque nosotros primero hemos experimentado ese perdón de Dios y sabemos que ese perdón es liberador. Se ha dicho que para que una relación subsista requiere tres elementos básicos, ¿no? Primer elemento, un amor genuino, verdadero. Segundo elemento, la capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar mutuamente las faltas. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Y muchas de nuestras faltas a veces son inconscientes, ¿sí? Muchas de nuestras faltas a veces son cometidas cuando una palabra que utiliza nuestro pueblo, nos atolondrados, nos dejamos sacar de quicio y hacemos cosas negativas y después nos damos cuenta que hemos hecho mal y entonces tenemos que pedir perdón. Y tenemos la esperanza de que la persona a quien hemos dañado con nuestro pecado nos perdone. Porque el perdón alivia esa tensión. El perdón nos vuelve a acercar. Pero la falta de perdón nos distancia. La falta de perdón, ¿qué es lo que pide? Venganza, desquite. Este me paga porque me paga. Este me hizo esto y me voy a hacer todo lo posible. Ya en los casos más críticos, que se pudra en la cárcel, ha oído eso, y le echan maldiciones, y entonces yo no lo voy a perdonar, yo nunca lo voy a perdonar. Y escuchar esa palabra, pero nunca te voy a perdonar, esta es una cosa que nos deja moralmente, emocionalmente bajoneados, entristecidos, angustiados. Entonces el Señor siempre hizo referencia a esto. Si ustedes no perdonan a su hermano de sus faltas, ¿cómo esperan entonces que yo los perdone? Cuando Dios perdona, perdona. Aquí dice, no me acordaré más. En el Antiguo Testamento dice, yo llevaré sus pecados y los voy a enterrar en el fondo del mar, que nunca salgan ahí esos feos encuentros. Esas cosas suceden cuando hay, hemos dicho en la anterior clase, un pedido de perdón genuino, auténtico. Completemos la idea porque dije tres cosas, ¿no? Uno, amor genuino. Dos, perdón genuino. Y tres,
la comunicación abierta, siempre abierta. ¿Ya? Porque cuando uno cierra esos canales de comunicación, ¿qué hace? Se hace acumulador de faltas, lleva una contabilidad. Tal día, tal hora, tal fecha me hizo esto, tal día, tal hora, tal fecha me hizo esto, tal día, tal. Entonces lleva un libro negro de contabilidad de las faltas de la otra persona. Y llega un punto que dice, ya esto derramó la copa y no va más. Se acabó porque se acabó y se acabó. Y entonces la relación se rompe. La relación se rompe. Viene el cisma, viene el divorcio, viene la separación, viene la ruptura. ¿Ya? Porque ya se ha saturado. Por eso es muy importante mantener esos canales de comunicación siempre abiertos para poder hablar. Recuerden lo que Jesús decía: no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Arreglen. Hay ciertas cosas que no se podrán arreglar ese mismo día, pero uno está pendiente de que eso se tiene que resolver. Se tiene que hablar y se tiene que llegar, Dios mediante, el anhelo de nuestro corazón, a una reconciliación. Si eso no es posible, entonces el efecto es la ruptura, la separación, el abandono, y se acaba la relación. Recuerden que nuestra primera relación es con Dios, y nosotros debemos ser celosos sobre toda relación interpersonal. Debemos estar pendientes de nuestra relación con Dios. En segundo lugar, en nuestra relación con el entorno familiar que tenemos, ¿sí? Y en tercer lugar, en nuestro entorno de la familia extendida, que es la familia de la fe. Entonces, sobre toda relación debemos primero guardar nuestra relación con Dios, luego nuestra relación entre este núcleo familiar y luego la relación con nuestros hermanos y hermanas. ¿Ya? Porque es muy triste vivir con la carga de relaciones quebrantadas. ¿Sí o no? Es angustioso. Padres enojados con sus hijos que no se han reconciliado. Hermanos con otro hermano por asunto de herencias o de cualquier otra situación. Y hay muchas historias, ¿no?, donde los padres mueren, el hijo se da cuenta y está con esa carga y tiene que ir a la tumba o tiene que ir ahí donde está el cadáver para decir: papacito, perdóname por lo que hice. Con esperanza, pero ya el papacito, si está muerto, ya no lo escucha. Pero al menos le ayuda a la persona un poco a liberar esa tensión, ¿no es cierto? Y así funcionan las cosas, pues. Ya, entonces vamos con Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Redención por su sangre. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra redención? Vamos a ponerlo por acá. ¿Alguien se acuerda qué es redención? Liberar. Liberar está bien. Liberar. Limpiar.
Ya. Redimir quiere decir salvar a un esclavo pagando un precio, para el rescate, la redención, paga un precio para rescatarle de su situación de esclavitud. Pero lo que hizo el Señor es pagar un precio, y aquí en Colosenses lo dice, redimidos, porque Dios quiso que el pago, la deuda del pecado, se pague con la sangre del Señor Jesucristo. En Él tenemos entonces esa redención, esa liberación, ¿ya? Porque el pago ha sido hecho delante del juez justo del universo, que es Dios. En Él tenemos redención. Y como tenemos redención, entonces, un efecto propio de esa redención es el perdón. Entonces, una de las claves en, digamos, una vida cristiana normal, victoriosa, es que nosotros tengamos siempre las cuentas así muy cerradas, nunca ir acumulando nuestros errores, sino que al momento que el Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes nos da conciencia de que hemos cometido un pecado, porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ese Espíritu nos hace sensibles al pecado. Cuando no hay esa presencia del Espíritu Santo, somos insensibles. Y necesitamos convencerle a la otra persona que ha cometido un error. ¿No? ¿Sí o no? Forzarles, pero mira, pero ve, pero esto y lo otro. Es que no te das cuenta, no eres consciente que eres, y quiere darle coscachos y delicazos en la cabeza. Solo el Espíritu de Dios, la Escritura dice, ha venido para darnos esa conciencia, ¿no es cierto?, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos da esa sensibilidad. Entonces, cuando nosotros en la vida diaria, en algún instante nos damos cuenta, no, caramba, utilicé esta palabra, a lo mejor es una palabra muy grosera. Con Jaimito conversamos esta semana. Hay una palabra aquí en la cultura que identifica a una persona que es muy pledista, muy bronquista. ¿Cómo es esa palabra? Bronquista. Se olvidó. Relajista. Hay otro sinónimo que lo utiliza nuestra gente, como pueblo lo utiliza. Si es una persona muy bronquista, se dice este es una roñosa. Otra era, a veces el pueblo lo utiliza. Bueno, por ejemplo, decir en esta nuestra cultura, en Quito también. Es muy cargoso. Es muy cargoso. Cargoso. Eso es suave. Suave, nosotros. Pero Bronquista. Bronquista. Ya digo, no he acordado la palabra. Pero bueno, algo se han inventado esta cosa. si una pareja está discutiendo y el esposo se enoja, ¿no es cierto?, no puede mantener un control sobre su emoción iracunda. Le dice a la esposa, cállate que pareces una placera. Una palabra fuertísima, ¿sí o no? Porque no sé, en Quito, de donde yo vengo, ya es lo último que ahí sí la otra le cae a puñetazo, porque es una palabra muy dura. Pero entonces a veces nosotros no nos damos cuenta del impacto negativo que esas palabras pueden causar en la mente, el corazón, los sentimientos de la otra persona. Pero bueno, pues nosotros nos damos cuenta y decimos, wow, utiliza una palabra fuerte. Esta es una agresión verbal.
Y tiene que darle tiempo a la otra persona para procesar el dolor, para procesar ese sentimiento negativo que esa palabra ha producido en el corazón. Como hemos dicho, el perdón no se exige, se pide humildemente. Y cuando uno pide y le deja a la otra persona libre para perdonar o para perdonar. Porque piense usted, si fuéramos con esa actitud nosotros delante del Señor: Señor, yo he pecado, perdóname ya. Tu negocio es perdonar, así que perdóname. No, esa actitud, olvídese. En ese momentito esa persona está bajo el rechazo de Dios. Como hemos dicho en la clase anterior, Dios solo puede aceptar un espíritu quebrantado, humilde, pero sincero. Y Dios conoce, porque a veces algunos piensan que este asunto de cometer una falta y pedir perdón es como un juego, ¿no? Peca, confiesa, y sigue la vida. Entonces hay, especialmente en estos varones que tienen esa tendencia infiel, pero perdóname, estila ya. Y está pensando en la siguiente, que también puede arreglar el asunto simplemente diciendo: perdóname ya. Y eso no es así. O sea, ahí no hay un arrepentimiento genuino. Vuelvo a repetir esta idea básica de este comportamiento, ¿no? El perdón verdadero está diseñado para ofrecerlo al arrepentimiento verdadero. Perdón verdadero perdón verdadero para un arrepentimiento verdadero. Perdón verdadero para un arrepentimiento verdadero. Aquí hay una pregunta. A ver. Pastor, una pregunta. Usted hablaba, ¿no?, de que cuando se peca hay que hacer una confesión inmediata, ¿sí? Y no dejar acumular, que esto es guiado por el mismo Espíritu Santo. Pero recordaba en algún momento que alguien me comentaba, ¿no? Y decía: bueno, he hecho lo malo y no puedo ni siquiera orar. ¿Por qué? Porque tengo tanta vergüenza. Y era: ¿ya para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar? ¿Para qué? Si ya esta vez Dios no me va a perdonar. Y en ese punto. Y seguía sin ese punto de arrepentirse, porque decía que estaba llena de vergüenza. Entonces, ¿qué sucede ahí, pastor? Si nosotros mismos no confesamos el pecado diciendo que esta vez ya Dios no me va a perdonar. Quedamos nosotros condenados a permanecer, a ahondar y a acumular los pecados, ¿cierto? Porque no hay esa decisión para pedir perdón de una manera honesta, de una manera genuina. Y Dios sí sabe cuándo realmente somos honestos y cuándo somos genuinos. Normalmente, cuando nosotros somos honestos en el reconocimiento de las faltas que hemos cometido, hay un sentimiento de dolor. Y también hay la capacidad de valorar el sentimiento de la otra persona. Cuando no hay ese sentimiento de validar el sentimiento de la otra persona, nuestra conducta es: por esa tontera te enojas. Puede ser que para uno eso no significa mucho, pero la otra persona realmente está afectada. Y entonces un reconocimiento de eso es una buena señal.
de que uno genuinamente se está arrepintiendo de sus pecados. Hemos dicho, nosotros no somos perfectos, sino que estamos en proceso de perfeccionamiento y no estamos solos. Contamos con la ayuda de Dios. ¿No? Ese proceso de crecer, madurar en nuestro conocimiento y en nuestra práctica de la fe se llama en la Escritura santificación. Es un proceso y eso se da en esa dinámica de que normalmente el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestras faltas y nosotros vamos delante de Dios, le pedimos perdón, y si ese pedido de perdón y si ese arrepentimiento es honesto, es genuino, quiere decir que toma una decisión en firme de no volver a los mismos pecados. Porque si no, ¿de qué se trata ese arrepentimiento? Eso no es arrepentimiento, ese es un falso arrepentimiento. Dice, perdón necesita y llanamente dice, en la otra voy a procurar que no se me descubra. Y en la yo ya me predispongo de una manera enfermiza a seguir con esa misma conducta y actitud. Y Dios sabe. Y entonces, si no hay un arrepentimiento genuino, nunca se puede esperar un perdón genuino. No se puede esperar. Porque se está engañando o tratando de engañar. O engañándonos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. A los hombres a veces hay un tiempito largo que les engañamos. Pero finalmente todo sale a la luz. Y ahí viene el debate. Hermano, tengo una pregunta. Sí, Pastor Pablito, la pregunta con respecto. Usted está introduciendo a otra dimensión, ¿no es cierto? Otra dimensión. Y algo de eso yo voy a tratar en el sermón dominical. Cuando ha habido una auténtica conversión, la Escritura habla de un nuevo nacimiento. Y cuando uno amplía este estudio de ese milagro del nuevo nacimiento, descubre que cuando nosotros, de una manera muy consciente, informada por la Escritura, nos damos cuenta que el único camino es Jesucristo. Entonces venimos a Él y decimos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo reconozco que soy pecador y yo te pido que me perdones, y a través de lo que tú dices en tu palabra me doy cuenta que Cristo fue sacrificado justamente para perdonar mis pecados. Cuando Pablo dice, si una persona está consciente, en su mente, en su corazón, se da cuenta de que eso es lo que Dios hizo para nuestra salvación, entregar a su Hijo Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha sido sacrificado para cubrir el castigo que nosotros merecemos. Cuando una persona llega a ese punto de reconocimiento, Pablo dice, si con tu boca confiesas que Jesucristo es el Señor, porque tú realmente crees que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Por eso a veces nosotros utilizamos esta metáfora de nuestra realidad. ¿Qué sucede con el matrimonio? En algún punto nosotros dejamos de ser solteros y llegamos a ser casados.
casados, cambiamos de estado civil. Y ese cambio de estado civil, claro, tiene atrás toda una historia. Que se conocieron, que se gustaron, y que y que llegaron intimaron y se declararon amor, y que quiere ser mi enamorada, que sí, luego mi novia, sí, y todo va bien. Parece que la felicidad está a la vuelta de la esquina, casémonos. Muy bien. Eso es lo normal, natural, que se espera en una relación hombre-mujer sobre la faz de la tierra. Dios hizo así. Ok, pero entonces, casémonos. Sí, ok, pero no queda ahí la cosa para los que se han casado realmente. Porque aquí en muchos lugares viven sin casarse. Pero va a este departamento del registro civil para legalizar esta decisión. Entonces, hay que llevar testigos. Yo me acuerdo. Un testigo de mi esposa o un testigo mío. Declara que son solteros y que no tienen otra relación y todo eso. Pero ahí la persona que está encargada del registro civil, usted es fulano de tal, número de cédula, se dice, usted viene voluntariamente, sí. No está bajo presión o amenaza, no. Son mayores de edad, capaces de tomar esas decisiones, capaces de unirse en esa toma de control. Sí. Ok. Testigos, muy bien. Entonces, este hombre que está autorizado por la ley dice: usted acepta a esta persona como su legítimo cónyuge. Sí, lo acepta. ¿No? Pero una unión se da en la voluntad de las dos partes. Y la otra persona igual, usted acepta a esta persona como su legítimo cónyuge. Sí, lo acepta. Testigos han escuchado, correcto. Entonces, conforme a la ley, usted firme aquí, los declaro marido y mujer. Vayan a la fiesta. Entraron como solteros y salen como casados. Eso mismo, si nosotros lo trasladamos a nuestra relación con Dios, exactamente sucede. Uno puede tener una linda religión y lo demás, y hacer muchas cosas, pero todos nacemos como criaturas de Dios. Y sin embargo, Juan dice: mas a todos los que le siguieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le siguieron. Entonces, ¿cómo uno autentica esa decisión? Si no es con su boca, diciéndole: Dios, yo reconozco que tú eres el único Dios verdadero, que yo soy pecador, perdóname, Señor. Ven a mi vida, sé mi Señor y Salvador. En ese momento Dios dice que el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona y se da este milagro misterioso del nuevo nacimiento. Esto como un antecedente. Vamos a la pregunta. Cuando el Espíritu de Dios está presente, le da esa sensibilidad espiritual, esa capacidad para darse cuenta de sus pecados y de las consecuencias de sus pecados. Y también le conduce al arrepentimiento. Le conduce al arrepentimiento. Si esa capacidad sobrenatural no está en una persona,
Él está tratando de librarse de esa esclavitud del pecado por sus propias fuerzas. Y eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Juran, prometen lo que sea, te juro que no voy a volver. Juran, prometen y hay que conseguirlo. Otra vez. Y luego otra vez juran y prometen. Y otra vez. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que no hay esa fuerza sobrenatural capaz de transformar la vida, sino que resulta lo que Pablo decía, hablando de los romanos, ¿no es cierto? En la carne, esta naturaleza humana no es capaz de sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede, ni quiere, ni puede. Se necesita un milagro. Solo ese milagro pone el Espíritu de Dios en el corazón de la persona y entonces le da la capacidad para que su vida sea transformada. Entonces, ya la cosa no queda solo en buenas intenciones. Y como dice Juan Pueblo, ¿no es cierto? De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. La gente tiene buenas intenciones, pero cae y recae y vuelve a caer porque está sujeto al poder del pecado. Y solo Cristo nos libera de esa esclavitud y del poder del pecado. Solo Cristo. Por eso él decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el único camino es Cristo. Pero nuestra gente se llena de ideas, de chifladuras, y por ahí dice: toda religión es buena, todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios. No es así. Porque si así fuera, que cualquier buena religión tiene la capacidad de reconciliarnos con Dios, entonces no había ninguna necesidad de que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados. ¿Ustedes creen que Dios no va a ser inteligente para decir, habiendo otro camino, sacrificar a su Hijo, habiendo otras posibilidades, una buena religión o las buenas obras, qué sé yo, cualquier otra cosa, o sacrificios, o bueno, tantas cosas que los hombres han inventado para acercarse a Dios? Si hubiera otro camino, ¿cómo? ¿Por qué sacrificar a su Hijo? No habría ninguna razón. Pero Dios sabía que el único camino era un sacrificio redentor, un sacrificio que pague el precio del pecado del hombre delante del juez justo del universo, Dios. Su justicia no puede ser violentada, nunca, jamás. Nunca ha sido ni será mañana. La justicia de Dios siempre estará presente. ¿Y saben cuál es lo más hermoso de nuestra fe? Lo más hermoso de lo que nosotros podemos conocer es que Dios derramó todo el peso de su justicia en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y porque Él castigó nuestros pecados en Él, nosotros somos libres. De modo que Pablo puede decir de una manera abierta: el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo no verá la muerte, no verá la condenación. Ha sido librado de la condenación. Pero el que está en Cristo, no el que tiene una buena religión, no el que dice yo no he hecho mal a nadie, yo soy una buena persona, no, el que está en Cristo.
Y también es glorioso cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Tremendo, ¿no? Entonces, el punto de conversión es Cristo. En Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén. Fuera de Cristo, el hombre no tiene nada. Y aquí vale la pena mencionar que a veces veo que la gente quiere apropiarse de promesas de Dios. Miren, los únicos que pueden reclamar, pedir, solicitar que las promesas de Dios sean una realidad en la vida de alguien, esos son los hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Entonces, como hijo, dice la Escritura, nosotros somos coherederos en Cristo Jesús. Las promesas que Dios ha hecho, no las ha hecho a cualquiera. Las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, a su gente, a sus redimidos, a sus hijos. A ellos les ha hecho las promesas. Así que, hermano, un incrédulo no puede decir, yo reclamo esta promesa para mí. Esfuérzate, sé valiente, vas a tener éxito en sus empresas. ¿Quién lo pide? Yo creo que casi todos aquí somos padres. ¿No es cierto? Usted, así de buena voluntad, le hará un favor a alguien que no es su hijo. Pero si el hijo viene y dice, papá, tengo hambre, dame de comer, el papá dice, wow, aunque sea meto mi pantalón, pero le doy de comer porque es mi hijo. O sea, está en todo su derecho, porque yo soy su padre, a ti más o menos. Entonces, los verdaderos hijos de Dios tienen derecho de pedir, de reclamar. Pero los que no son hijos, olvídense, Dios no tiene ninguna relación, no tiene ninguna responsabilidad por alguien que más bien está bajo el justo juicio de Dios. Así que mucha gente se hace ilusiones. No es creyente y quiere reclamar bendiciones del Señor. No. Uno tiene que asegurarse primero que tiene una auténtica relación con Dios, para entonces decir, Señor, tú has dicho, y por lo tanto yo te pido y te ruego. Por ejemplo, esto que estamos hablando del perdón. Señor, tú has dicho que tú eres perdonador. Señor, yo he cometido esta falta. Te pido que perdóname, Señor. Y como hemos leído, ¿qué dice la palabra? Yo estoy dispuesto a perdonar y a olvidar. El tema del perdón, la reconciliación, el tema del arrepentimiento no es un tema sencillo. Alguna vez hablé. Para quien concede un genuino perdón, es algo durísimo, pesado. Pero también para el que pide auténticamente perdón, es algo muy difícil. Porque tiene que humillarse, porque tiene que reconocer y porque tiene que aceptar, ¿no es cierto? Que el otro diga, no. O que el otro le ponga condiciones. Yo estoy dispuesto, pero tienes que cumplir eso. De lo contrario, frikis, mones, cada vez no. Bueno, el tiempo se nos fue, pero qué bonito es ver a Dios como un Dios perdonador, un Dios que a la vez es justo, pero tiene un corazón sensible y que ha hecho todo lo que es necesario para volver al hombre a una relación de intimidad con Él. Señor, gracias por este pequeño estudio que hemos tenido. Ahora queremos rogarte que tú tomes control de